cosas que nos imponen. Pero, ¿qué hacemos? Y no quiero extenderme mucho, pero sí lo quiero dejar con inquietud. ¿Qué pasa con los movimientos sociales? ¿Qué pasa con las organizaciones que están en los caminos de liberación? Porque muchas veces los movimientos sociales terminamos quedándonos atrapados en nuestra propia angustia existencial. Y nos estamos desgastando entre nosotros. Nos estamos enfrentando. Hoy le decía y se reía, ¿no?, que donde hay dos argentinos formamos tres partidos políticos. Y escuchen, esto no es broma, ¿no? Suena divertido, pero no es broma. Pero pasa en muchos países. ¿Qué pasa con los movimientos sociales? ¿Qué pasa hoy? ¿Estamos conformes? ¿Cómo vamos? ¿Dónde están los ejes de desafío y de lucha para cambiar esto? ¿O simplemente estamos tratando de paliar el dolor? Después que nos dan un palo en la cabeza, reaccionamos y dice, me duele, entonces voy a ver qué hago. Y tratamos de luchar contra aquel que nos dio el palo en la cabeza. Pero no pensamos por qué nos dio el palo en la cabeza. Hace 3-4 días lo estoy leyendo, los llevo aquí. Es un informe sobre las cárceles de menores. Son cárceles de castigo. Y toda la metodología para vaciar la mente de los jóvenes en las prisiones. Pero pensamos, ¿por qué esos jóvenes llegan a la cárcel? ¿Qué pasa con nuestra sociedad? No, pero después son delincuentes y la sociedad los castiga y los encierra, los penaliza y encima lo destruyen intelectualmente, espiritualmente, de todas formas. Pero esto que señalo muy brevemente de las cárceles, en cierto modo está pasando con nuestra sociedad. Nos están imponiendo mecanismos de dominación, palabras, el lenguaje. Cuidado con la palabra. Cuidado con la palabra. La palabra es energía. Y ustedes saben que con una palabra podemos amar y con una palabra podemos destruir y puede ser tan mortal como un arma. Es un arma la palabra también. No me gusta la palabra arma, ¿no? Pero con una palabra podemos hacer muchísimo daño. Basta una palabra. Si nosotros tenemos que utilizar una palabra liberadora, comencemos a pensar y comenzamos a hacerlo realidad en nuestros espacios de lucha concreta, en los caminos de liberación. ¿Qué queremos como liberación? O tratamos de ser reformistas o hablamos de los derechos humanos simplemente para paliar el dolor ajeno. No, para mí los derechos humanos son caminos de liberación y si no, no sirve. Esos son los caminos de liberación. Si hablamos de, avancemos un paso más en esto, tenemos que hablar de los derechos humanos como derechos de los pueblos. Porque hoy la dominación no solo está en un Estado, está en empresas transnacionales, está en los medios de comunicación y está en los mecanismos de opresión de nuestros pueblos. Y creo que esto es lo que tenemos que comenzar a analizar en profundidad para ver qué significa soberanía, otra palabra vaciada de contenido, ¿no? Porque hoy muchos países, incluso Argentina, no es un país soberano. No solo Haití, Camilo sabe perfectamente porque viene de Haití, tiene tropas extranjeras metidas en Haití. Nosotros tampoco somos un país soberano.
Un país que entrega toda su riqueza, entrega todo su patrimonio, entrega todos sus recursos, la infraestructura, es un país sin soberanía. Entonces, ¿de qué nos vamos a liberar? Este es un interrogante que espero que en los debates, en las comisiones, porque si nosotros vamos a ir a Río más 20, pasaron 20 años. ¿Qué pasó? ¿Qué pasos avanzamos concretamente en la resistencia, en la lucha popular, en la responsabilidad de los gobiernos? Porque nosotros votamos gobiernos que esperamos que nos representen y después los gobiernos hacen lo que quieren y no lo que deben. Nosotros no tenemos una democracia participativa, tenemos una democracia delegativa. Delegamos el poder en aquellos que dicen que nos representan, pero después representan a las grandes empresas transnacionales. Podríamos hablar de la megaminería, de los recursos naturales como el agua, de la deuda eterna, que ya trascendió a la deuda externa, porque ahora se transformó en eterna, ¿no? Y muchas veces yo digo, casi como un cuño, que más pagamos, más debemos y menos tenemos. ¿No? Es esto. Entonces, concretamente, ¿qué podemos hacer nosotros? A través de los movimientos sociales, a través de las iglesias, de las organizaciones campesinas, de los movimientos indígenas, de la participación social, cuando hay toda una política de dividirnos y de enfrentarnos. Lo estamos viviendo. Hace pocos días, el 24 de marzo, que tendría que unir a todo el pueblo argentino, más allá de la diferencia. No, una marcha para aquí, la otra para allá, la otra para allá. Entonces, esto, lógicamente que el sistema esto lo conoce y lo utiliza para seguir esta división, porque así nos pueden dominar mejor, pero no tenemos aquello que nos une, que nos identifica, una lucha común, objetivos comunes, y para esto necesitamos de una mística de la lucha social, de la conciencia hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, porque si no nos va a pasar este proverbio del pez, que estamos tan sumergidos ahí que no terminamos de ver hacia dónde vamos y qué queremos. Hoy tenemos grandes desafíos. Hoy en una conferencia de prensa esta mañana lanzamos una campaña sobre la cuestión de Malvinas. ¿No? Pero en Malvinas hoy hay 1.500 soldados de la OTAN. Esta es la realidad. Nosotros no tenemos los recursos ni nada para contrarrestar esto, pero tenemos que buscar en los movimientos sociales, y los movimientos sociales si se unen, son una gran fuerza. Y por eso tratan de enfrentarnos, y muchas veces la culpa es nuestra también, ¿eh? Cuidado con esto. Si nosotros no tenemos un sentido crítico, porque es muy fácil echarle la culpa al imperio. Se la echamos todos los días, y con razón. Pero, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la conciencia de la unidad y de una lucha común en los caminos de liberación? ¿Cuáles son esos ejes? ¿Cuáles son a lo interno, a nivel latinoamericano, a nivel internacional? El sistema de dominación tiene muchos instrumentos para llegar a esto. Y hoy vienen por todo. Hoy vienen por todo. Hace pocos días en La Habana lo decía Fidel Castro. No, lo decía, hoy están decididos, pues se les han agotado sus recursos. Y quiero terminar con esto. Si nosotros, y muchos piensan que el objetivo de nuestra sociedad, este estado de bienestar, es llegar a tener el mismo estatus de vida que viven en los Estados Unidos. Y que no es cierto esto, un sector de los Estados Unidos. Pero si nosotros llegásemos a ese nivel, en 20 años
agotamos los recursos de la tierra y matamos a la madre tierra. Entonces, ¿cómo preservamos este pequeño planetita llamado Tierra, que es la casa común? Tenemos este planeta, el otro es ciencia ficción. Y hoy tenemos que repensar todo esto, pero lo tenemos que repensar desde el punto de vista sociológico, político, filosófico, ético y religioso. Tenemos que comenzar a rever todo esto que nos metieron en la cabeza y desintoxicarnos, porque estamos intoxicados. Tenemos que terminar con esta intoxicación que nos ha llevado al monocultivo de las mentes y comenzar a recrear los caminos y retomar las huellas de muchos aquellos que lucharon para liberarnos. Nosotros tenemos que seguir ese camino de liberación. Bueno, nada más que esto. Gracias.